El día de hoy la clase tiene por título Interpretar otros mundos y estamos, por así decirlo, complejizando un poco más lo que corresponde a lectura comprensiva. Ya no estamos viendo solamente el de conseguir información dentro del texto, que es el localizar información, que ustedes trabajaron el año pasado con el profesor Esteban, sino que ahora pasamos a otro nivel, que es el de interpretar, el de finalmente dar sentido al texto de acuerdo a ciertos elementos que podemos encontrar en él. Y estos elementos los vamos a conocer como marcas textuales, ¿ya? Marcas, es decir, que están dentro del texto. Respecto al libro del mes, les pregunto desde ya, ¿lo leyó? Ahí Claudio Pizarro me está preguntando. Claudio, ¿usted leyó el libro? Constanza leyó el libro, Anabela leyó el libro y así infinitamente. Porque recuerden que les dije que este libro se evalúa la última semana, ¿ya? Ya. Y para que usted no se asuste al respecto, sí, si no me equivoco, este libro, esta evaluación es un trabajo, ¿ya? Es decir, usted va a tener tiempo también para entregarlo después. No va a ser necesariamente el mismo día que yo suba la instrucción. Así que si usted no alcanza a leerlo en la fecha, aún así va a tener un poquito más de tiempo para poder terminarlo. La idea obviamente es que lo lea porque sé que le va a gustar, ¿ya? Que viene siendo el texto Quiltras. Ya. Esta clase también le va a servir para eso, pero voy a marcar acá para que este internet no se vaya. Y ahora sí. Esta clase también les va a servir para eso, les va a servir muchísimo para interpretar textos. Empecemos al tiro, en lo que tiene que ver con este tema de la comprensión lectora. Cuando pensamos en comprensión lectora, damos por hecho que hay un ideal que debemos conseguir. Hay un estándar que yo quiero alcanzar y que muchas veces pienso, este es el estándar de la gente que lee bien y yo estoy acá. Yo estoy muy lejos de ese estándar. No quiero estar en tal electivo porque no quiero leer. No quiero estar en lenguaje porque me va mal en las pruebas del libro, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que yo necesito que ahora usted identifique en el chat, de hecho voy a abrir el chat para ver sus respuestas, necesito que me diga cuál es el mayor problema para usted comprender un texto. ¿Cuál es su mayor problema para comprender un texto? Con la mayor sinceridad posible, ¿cuál es su problema? ¿La concentración? ¿La aburrición? ¿Usted se aburre leyendo textos? ¿Hay mucho ruido en su casa? ¿Cuál es el problema con usted para no comprender un texto? Algo que se repita siempre, que usted desde primero medio me puede decir, siempre pasa lo mismo. Ya, vaya escribiendo con la mayor sinceridad posible. Puede ser la distracción, puede ser que usted empiece a pensar otras cosas, puede ser que usted tiene muchos problemas personales. Hay textos que aburren más que otros para algunas personas y está bien que lo identifique, porque todos los textos se leen en forma distinta, por si acaso. Y eso también lo vamos a repasar en este año, antes que usted se vaya del colegio. No todos se leen igual. No es lo mismo leer una noticia que, por ejemplo, leer un poema. La actitud es distinta y por eso que muchas veces la gente no engancha. Ya, con la mayor sinceridad posible. Ya. Y ahora voy a comenzar a ver las respuestas. Ahora voy a comenzar a ver las respuestas para que usted descubra que no es la única persona en esto. Usted no es que sea el peor leyendo, no es que sea la persona con menos comprensión lectora. Le aseguro que estamos todos y todas exactamente en la misma. Ya, comienzo a leer. Por interno me dicen que el problema es la concentración, la aburrición, aburrirse, distraerse. Los poemas, cuando están escritos por lo menos en modalidad poema o con palabras muy raras, es su mayor dificultad para comprenderlos. La forma en que están escritos. Algunos aburren. La distracción rápida. Yo creo que esto es con lo que la gente más asusta. Que inmediatamente se catalogan como, yo no sé leer correctamente. O no me gusta la lectura. Algunos por el tema del interés, la motivación, y ojo con esto, porque lamentablemente en el colegio nos manejamos mucho por la motivación personal, por la motivación externa
Y la verdad es que en estudios superiores usted va a tener que leer de todo, le guste o no, y cumplir con fechas que ni siquiera están cerca de su gusto. Divagar, pensar en otras cosas, no poder concentrarse y sobre todo distraerse mucho y también pasa mucho y es muy normal, especialmente en su generación, que cueste realmente que uno se pueda enfocar en algo. Es tanto el nivel de estímulos que estamos en nuestro día a día a través de redes sociales, a través de múltiples plataformas de internet, que es casi imposible que usted genere un grado de concentración en algo muy específico. ¿Ya? ¿Por qué estoy mencionando todas estas cosas? Porque posiblemente usted siempre lo vio como un problema personal, como algo que viene siendo casi una piedra de castigo y que finalmente le impide seguir adelante. Pero les aseguro que todas las cosas que me han mencionado hasta ahora son cosas normales, aunque usted no lo crea. Biológicamente, nuestra concentración dura la nada misma. De hecho, unos 20 minutos con suerte, una concentración al máximo, al tope. Y luego de eso, por muy motivado o motivada que esté usted con un tema, eso empieza a bajar, a bajar, a bajar. Son cosas que están a veces fuera de nuestro control, por mucho que exista la motivación intrínseca. ¿Y por qué lo estamos comentando? Porque la idea de también este año de cuarto medio, la idea de esto es que usted comience a limpiarse de estos ideales, de estos estándares, porque no sirven de nada. No sirve de nada que usted se castigue tanto con que hay algunas cosas que ya me es imposible leer y que yo no soy capaz de esto. La verdad, chiquillos y chiquillas, es que estamos todos exactamente en la misma situación. No existe un perfil de un buen lector, por mucho que la gente insista en eso. La verdad es que no. Si la lectura nos pilla en un mal momento emocional, en un mal momento de incluso hasta de vida, obviamente que nos va a costar. Y no significa que tengamos más o menos capacidad respecto a eso. Entonces, acá entra en juego todo lo que hemos visto desde comienzos de marzo. Todo lo que hemos visto son estrategias para solucionar algo, una problemática que es transversal a todas las personas, que es la falta de comprensión lectora. Yo al 100% voy a llegar, la verdad es que no se haga esa ideal tampoco, porque es simplemente para autocastigarse. Pero lo que sí puede hacer cuando usted realmente necesite leer algo en serio y tomárselo muy, muy a pecho, porque va a significar terminar una carrera, que le vaya bien en una prueba, superar un ramo en la universidad, ya, ahí usted va a aplicar estas estrategias que estamos revisando. El día de hoy, de acuerdo a lo mismo que ustedes me están diciendo, vamos a ver formas para solucionar exactamente todos sus comentarios, todas sus problemáticas, que se relacionan directamente con el después de la lectura. Hasta el día de hoy, bueno, hasta el día de hoy no hemos visto la nada misma, casi no los veo. Pero bueno, lo poco que nos hemos visto, hemos trabajado las dos primeras etapas en forma más profunda. Hemos tratado el antes de la lectura y el durante la lectura. Nuevamente, recuerden que el antes es contextualizar la lectura, encontrar informaciones que me entrega el mismo texto a simple vista, o si no, información que yo puedo conseguir a través de otros métodos, de otras áreas. Por ejemplo, está el Internet para lograr eso. Luego, en el durante, voy a identificar la información que yo sí considere relevante y que nuevamente en mi primera lectura reconozco inmediatamente. No leo el texto 5 veces, sino que en la misma primera lectura reconozco lo que puede ser más relevante. Y lo que viene ahora, que es el después de la lectura. El después de la lectura, como yo les decía, en clases presenciales a ambas secciones, es una de las lecturas menos favoritas, es la lectura es la etapa, el paso que la mayor cantidad de personas intenta evitar porque significa crear cosas. ¿Se acuerdan de eso? Después de la lectura, crear cosas. Ya, la gente le hace siempre el quite a esto, porque no quieren hacer trabajo extra. Pero ahora los voy a convencer por qué usted no debe saltarse esta etapa. Porque no debe hacerlo, porque puede significar su salvación. Desde ya les digo para que lo memoricen, el después de la lectura es un parche curitas, es una forma de parchar todos los vacíos de información que quedaron luego de mi lectura, ¿ya? Así que el después de la lectura, usted imagínelo como un parche curita si es necesario,
pero va a ser un rescate de última hora para todo eso que usted no pudo entender. Ya, hasta el momento, ¿se entiende? ¿Hay alguna duda? ¿No hay ninguna duda? ¿Alguien despierto? Ah, sí, sí hay gente despierta. Ya. Vamos revisando entonces. Detrás del después de la lectura, existen 3 procesos ultra, mega importantes y útiles. Y que le digo desde ya, usted lo realiza inconscientemente. El desafío de hoy es que usted lo haga consciente y que vaya notando si usted realiza estas cosas o no, pero le aseguro que todos lo hacen inconscientemente. Ya. Profe, ¿está por orden? O sea, ¿o no? ¿Cómo La lo hacen verdad, como paso a seguir? la verdad es que no. La verdad es que no está en orden, pero sí yo creo que es como la mayoría del tiempo el orden más lógico. Pero realmente no está en orden. Hay personas que van inmediatamente a lo más complejo. Ya, cualquier duda, cualquier comentario me avisan por favor. Y disculpen el ruido porque mi hámster se levantó y está rompiendo algo. De hecho, vamos a ver si le puedo subir un poco más esto para escucharlo bien. Y ahora sí, voy a hablar un poco más fuerte para que no se note el otro ruido de fondo. Ya, como iba diciendo, detrás de este proceso, perdón, detrás de esta etapa, existen estos 3 procesos que se van desarrollando inconscientemente. ¿Recuerden las prácticas que podíamos realizar en el después? Uy, ¿recuerden las etapas que pueden realizar, perdón, las actividades que pueden realizar en el después de la lectura? Cosas como realizar un resumen, leer resúmenes de otras personas, hacer mapas conceptuales, hacer líneas del tiempo. La idea es que en el después de la lectura es que yo creara cosas, ¿cierto? Pero antes de yo empezar a crear esas soluciones, yo primero empiezo a buscar las problemáticas, comienzo a buscar cuál es la información que yo quiero conseguir porque no la tuve a su tiempo. ¿Bien? O que yo necesito conseguir para poder repasar cuando se me dé la gana. Acá vienen estos 3, por así decirlo, pasos dentro del después de la lectura que yo realizo inconscientemente. Analizar el texto, relacionar con el contexto la información que consiga y finalmente interpretar elementos simbólicos. Estas 3 cosas en mi cerebro van funcionando sin que yo me dé cuenta, después de leer un texto. Ya, vamos profundizando entonces. Sin yo ni siquiera notarlo, voy a analizar el texto. La idea es que lo haga en forma consciente y así me sienta más tranquilo que realmente comprendí. Pero esto usted igual lo hace en forma inconsciente, por ejemplo, antes de una prueba. ¿Se ha visto en la situación de preguntarse si realmente entendió lo que leyó? ¿Si realmente entendió el final? ¿Si recuerda el nombre del protagonista? ¿Se ha hecho preguntas así antes de una prueba del libro? ¿Se ha cuestionado si realmente maneja esa información? Ya. Cuando usted realiza esas preguntas, usted está aplicando el después de la lectura inconscientemente. Y ahí usted va a tener una respuesta, si es un sí o si es un no. Si usted dice que es un no, tiene que activar entonces, después de la lectura, analizo el texto, veo en qué punto me perdí y a eso entrego una solución. Por ejemplo, me perdí en lo que respecta a identificar los personajes principales. No recuerdo ni siquiera el nombre del protagonista. A ese nivel de leer por encima, realmente hice antes de la prueba del libro. Leí por encima, última hora, no recuerdo ni siquiera el protagonista. Entonces, solución. Después de la lectura, busco un resumen. ¿Se entiende? Analizar el texto me va a servir para profundizar, para entenderlo mejor, pero al mismo tiempo analizar el texto me va a servir para identificar qué cosas no entendí. Y debo inmediatamente buscar una solución antes que sea tarde. Por ejemplo, y esto se da mucho cuando su concentración va a temas más profundos, de hecho hasta a mí también me pasaba en el colegio, de olvidar los nombres. Entonces, si yo ya identifiqué eso en este análisis del texto, yo ya sé lo que tengo que hacer como solución en el después de la lectura. Tengo que crear un listado de personajes, tengo que ir a internet e imprimir los personajes, tengo que repasarlos si es necesario.
se da cuenta que usted con esto va a solucionar problemas que incluso lo han acompañado hasta desde la educación básica. Por eso que es necesario aplicarlo lo antes posible, porque después, de hecho creo que por ahí había una pregunta, después ustedes, tal como dice Isaac, se van a exponer a textos súper largos. Usted en la universidad puede leer textos de hasta 500 páginas. Yo, por ejemplo, leí textos de 600 páginas para una sola prueba. Y uno de 2 textos realmente que tenía que leer. Imagínese aplicar las etapas de la lectura. ¿Yo iba a poder subrayar todo el texto? Obviamente que no. Pero sí en el después de la lectura me tenía que colocar las pilas y analizar esta información para ver si realmente comprendí o no. Y acá vamos repasando cuáles son los elementos que, por ejemplo, puedo encontrar en un texto argumentativo. ¿Qué puedo encontrar en un texto argumentativo? Dice argumentativos, dice subjetividad. ¿Qué puedo pillar? Recuerden clases anteriores. Los argumentos. Ya, y aparte de argumentos, ¿qué más puedo encontrar? ¿Solamente argumentos? ¿Argumentos de qué? ¿Defendiendo qué cosa? Recuerden clases anteriores. Una opinión, ya, una postura. Encuentro contraargumentos también. Opiniones contrarias que voy a utilizar a mi propia disposición. Una postura personal. ¿Solo eso? ¿Cómo le llamábamos a eso? ¿Qué fue lo último que usted hizo con el profesor Esteban? Ya. Si yo analizo, apliquemos este paso inconsciente que usted realiza después de la lectura de un texto argumentativo. Inconscientemente lo primero que va a pensar, o debiera pensar, ¿cuál es la postura del autor? ¿Qué está defendiendo este sujeto? Por ejemplo, en el caso de Likura Chihuailaf, que es el texto que ustedes están trabajando. ¿Qué está defendiendo este sujeto y por qué? Si yo logro responder eso, es porque tuve comprensión lectora. ¿Es necesario que repasen el después de la lectura? Posiblemente no, porque ya me demostré que lo entendí. Pero si yo no logro responder eso en este momento, usted que ya me mandó una tarea que tenía que aplicar la etapa de la lectura y aún así no sabe responderme en este momento, esa pregunta significa que usted tiene que aplicar el después de la lectura. ¿Qué puede hacer entonces? Echar mano a lo que hizo en el durante. Toda la información que consiguió, repasarla. Crear su propio resumen. Crear un mapa conceptual con los argumentos más importantes. ¿Qué más puede hacer? Ya puede hacer muchas cosas en realidad en el después de la lectura para solucionarlo. Ojo acá también, y muchas gracias Claudio Pizarro por participar, porque también da una información importante. Si yo estoy tratando esta tesis y yo ya descubrí ese elemento del texto argumentativo, puedo descubrir otras cosas que me van a ser útiles. Por ejemplo, ¿cuáles son las conclusiones de este autor? Porque defender una tesis, oiga, hay gente que ha defendido la misma tesis por años y no me está diciendo nada nuevo. Pero acá va a ser distinto porque el autor va a tener una conclusión distinta. Realmente descubrió algo distinto respecto a este tema y si yo lo descubro en este análisis del texto después de leerlo, voy a descubrir, sí, tuve una buena comprensión lectora, no se me escapó esto. Ya, si estamos hablando de un texto narrativo, ¿qué cosas puedo encontrar? ¿Qué cosas encuentro en un texto narrativo? Aparte de título, que es lo que encuentro en todas partes. Texto narrativo, fábulas, cuentos, leyendas, ¿qué puedo conseguir? Si yo pienso en sus elementos, para poder analizarlos y comprobar que realmente entendí lo que leí. Por ejemplo, de la lectura complementaria, ¿qué voy a encontrar? ¿Quién realiza las acciones en un texto narrativo? Los personajes. En un texto narrativo yo me pregunto por los personajes y voy a ver si realmente retuve información o no. Si me doy cuenta que no la retuve, porque para mí es un problema desde siempre no recordar nombres, entonces, ¿qué hago? Después de la lectura, soluciono esta situación. Busco un resumen e investigo al respecto. Voy al texto, busco los personajes e intento caracterizar a cada uno, intento memorizarlo. Y así, busco soluciones inmediatamente.
En un texto narrativo encuentro solo personajes. Ya, muy bien, tipos de narradores. ¿Qué más puedo encontrar? ¿Cómo es la estructura de un texto narrativo? Porque el del argumentativo ustedes ya me la dijeron. Tesis, base, garantías, que son argumentos y contraargumentos, y respaldos. En el texto narrativo, ¿qué es? Inicio, desarrollo, cierre. ¿Cuáles son los nombres específicos? ¿Se acuerda de eso? El dibujo de una ovejita. Está el clímax, ya, también conocido como conflicto central. ¿Qué más? ¿Qué más puedo encontrar? ¿Solo eso? ¿Las historias no tienen final? ¿Usted lo recuerda? Recuerden que es muy parecido al inicio, desarrollo y cierre, pero todos los textos, por un orden lógico, tienen inicio, desarrollo y cierre. Entonces acá hay nombres más específicos. Ya, para que no exploten, está en el chat la respuesta correcta. Nos enfrentamos a una situación inicial. Esa historia también posee un conflicto central que genera un quiebre en la historia, un antes y un después. En el desarrollo vemos las reacciones de los personajes a este acontecimiento principal en la trama. Y finalmente, el final o cierre de este conflicto. Si yo me pregunto por alguna de sus partes, nuevamente, si yo me pregunto, y muchas gracias Claudio Pizarro, tengo también tiempo narrativo, espacio narrativo, el ambiente, en qué época se están desarrollando los hechos y lugares. Tengo todos esos elementos que yo puedo pensar luego de leer un texto y así confirmar que realmente lo entendí. Sigamos. Yo tengo que relacionar también con el contexto y acá entran otros conceptos que yo me preocupé tanto de profundizar con ustedes, lo poco que nos vimos, que era el contexto de producción y el contexto de recepción. Recuerden, contexto de producción enfocado en el autor o autora. Contexto de recepción enfocado en el lector o lectora. Siempre estamos hablando del mundo que rodea a estas personas, tanto al autor como autora, como lector y lectora. ¿Qué cosas influenciaron? ¿Cómo era la sociedad de la época para ambos y ambas? Etcétera. En este caso, en el después de la lectura, yo voy a relacionar la información, porque en el antes de la lectura, usted sí consiguió mucha información, que el autor era de tal forma, que tiene tal ideología, que tiene tal origen étnico, por ejemplo, que pertenece a X país, que él se considera parte de X nación, etcétera, etcétera. Usted la información la tiene en el antes de la lectura, pero en el después de la lectura tiene que relacionar, tiene que generar conexiones. Entonces, yo leo este texto argumentativo y yo conecto. Como, claro, si él está escribiendo este punto de vista, tiene esta tesis frente al tema, ¿cómo afecta su vida personal? ¿Cómo se conectan ambas cosas? ¿Cómo se conecta el texto, su forma de pensar, su forma de expresarse con lo que él tuvo que vivir? ¿Se entiende? Si yo realizo esto después de leer un texto, voy a comprobar que profundicé y que realmente lo entendí. Porque cuando yo estoy leyendo algo, todo está encajado en cierta forma, de la cual absolutamente nada está sobrando. Por algo el autor lo está mencionando, por algo el autor está sí o sí agregando esa información. ¿Ya? Respecto a la clase del día de hoy, no se preocupen porque este video lo voy a subir como siempre, en caso que quieran repasar. ¿Bien? Ya, y como parte número 3 de este proceso está el de interpretar elementos simbólicos. Yo lo puse en este orden como desde lo más básico hasta lo más complejo, pero hay personas que se van al tiro por lo simbólico. Vamos a ver por qué. Cuando yo hablo de interpretar elementos simbólicos es que después de una lectura yo piense en esas cosas que no me hicieron sentido, palabras que yo no entendí, imágenes que me entrega el texto que yo no le pude dar 100% un sentido. Cuando eso me pasa, cuando yo siento ese choque que realmente no puedo comprender lo que me están expresando, posiblemente se deba porque es un aspecto simbólico. Es algo que quiere significar o que tiene un sentido más allá del regular, del común. Y es lo que yo no logro conectar, porque me falta contexto para entenderlo. Los elementos simbólicos son, por ejemplo, las metáforas.
que o incluso las comparaciones, que un autor quiere hacer una comparación, por ejemplo, entre, como está pasando en otro curso, en que el personaje principal es un niño huérfano, sus padres acaban de morir, y él habla sobre los perros callejeros, los perros vagabundos, los perros vagos. Entonces se genera una conexión que finalmente este protagonista es como un perro vago, en sus mismas condiciones de vida. Si yo eso lo leo por encima, claramente que eso se me escapa y no entiendo la conexión que hay entre medio. Es por eso que luego de leer un texto, yo tengo que quedarme con esas palabras que no entendí. Todos los que dijeron como problemática principal, no entender el vocabulario, mucho ojo entonces, porque significa que a usted se le va a escapar este tipo de cosas. Cosas que no son textuales y que usted tiene que pensar un poquito más allá y generar esa conexión. Ya, volvemos atrás entonces. Todo lo que hemos visto el día de hoy son procesos inconscientes que yo realizo al momento de terminar de leer un texto. Esto siempre lo realizo porque yo, finalmente, cuando estoy leyendo algo, tengo un propósito para eso. La gran mayoría es para leer, por ejemplo, leer para el colegio. Y yo, sin querer, me voy a realizar todas estas preguntas. Voy a analizar el texto, voy a ver sus elementos, si realmente los entendí o no. Voy a relacionar con el contexto, es decir, el autor o autora, toda la información que tengo sobre ella, la voy a conectar con lo que acabo de leer. Voy a generar esa relación, esa conexión, porque en algo afectó la vida de esta persona para que se comunique de esta forma. ¿Bien? Y finalmente, como número 3, inconscientemente voy a estar buscando entre líneas lo que me quiso decir. Y este es el más difícil, ¿por qué? Porque a la gente le da flojera hacerlo, derechamente, no vamos a decirlo por otro nombre. A la gente le da flojera intentar descubrir si el autor quiso decir otra cosa. Pero ojo, y necesito también que les quede claro como algo que siempre pasa. El autor y autora a usted lo quiere finalmente enganchar. Esa es la idea de escribir, esa es la idea que un texto se difunda, que la mayor cantidad de público posible quede enganchado de la historia. ¿Qué pasó? ¿Por qué se cerró esto? ¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? No sé qué pasó. Bueno, ¿siguen todos acá? No, ayuda. Todo mal con esto, ¿cierto? El país se está cayendo. Ya. Sigo entonces. No sé qué pasó. Ya. Entonces, vuelvo a repetir. Por favor, que les quede claro. Si un autor o autora quiere, de alguna forma, que este texto llegue a usted, es por una razón. Es porque quiere que usted quede atrapado en lo que él escribió. ¿Se entiende? O que ella escribió. Eso es lo importante de un texto. Entonces, sí o sí, yo debo dejar de, por así decirlo, mirar hacia el lado y tengo que hacerme cargo de lo que estoy leyendo, de una vez por todas. Tengo que aceptar que ese escritor o escritora me quiere comunicar cosas indirectamente, porque el tiempo no le sobra, porque el espacio no le sobra y obligadamente, por esas anteriores razones, me va a presentar elementos simbólicos para que yo mismo y misma los pueda, por así decirlo, entender por mi propia cuenta. De hecho, si un texto me explica todo, así como así, no me va a gustar. Si yo veo una serie que lo explica todo, detalle por detalle, y no me deja nada para la segunda temporada, para yo estar preguntándome qué va a pasar, yo no voy a seguir viendo esa serie. Lo mismo pasa con los libros. ¿Se entiende? Así que, por último, ya para terminar esto, recuerden por favor esta actividad que está en Google Classroom. Es importante porque nos vemos solamente 2 veces a la semana, y esta tercera hora que nos falta, yo simplemente les mando una tarea para que puedan trabajar por su cuenta. Esa es la que está en su poder en Google Classroom en este momento. Intenta hacerlo lo antes posible, por favor. La información usted ya la tiene, usted ya conoce el texto, ya tomó apuntes, seleccionó lo más importante, lo hizo en la primera tarea que tuvimos. Ahora que usted ya tiene la información, va a poder responder esas preguntas.
porque usted ya las sabe, ya las conoció, ya vivió todo el proceso de lectura. ¿Se entiende? Profe, Dígame. esa es la actividad que dijo que, o sea, del texto que, ahora hay que aplicar el después, ¿cierto? Claro, en este caso van a realizar, perdón, sí, van a realizar preguntas que se enfocan en interpretación. Es decir, Y en todo el lo caso que... de que ya haya hecho el después, ¿Cómo? Ah, se refiere que usted haya, claro, por el tema de la etapa de la lectura, ya, no tiene que ajá, responder por las ejemplo, si ya hice preguntas el después, igual. Claro, ah, sí, tienen que responder las preguntas igual. Yo igual lo pensé y después dije, no, necesito que todos hagamos la misma actividad para ver si realmente se ha entendido o no. ¿Ya? Así que eso por si acaso. Ya, así que nuevamente la información ya está en su poder, ya la manejan, ya la saben, ahora tienen recreo y se conectan nuevamente, si es que no me equivoco, a las 11:35. ¿Ya? Eso, que estén muy bien, nos vemos en la próxima clase. Adiós.